En el altiplano andino, donde el viento helado parecía arrastrar susurros de tiempos olvidados y la tierra seca desafiaba la vida misma, Lina y su abuelita Amelia compartían una existencia humilde pero llena de amor. Lina, con apenas 7 años, tenía una mirada que mezclaba inocencia y una sabiduría precoz, como si la dureza de su entorno hubiera cincelado en ella una comprensión profunda del mundo. Su hogar era una casita de adobe con paredes agrietadas que parecían contar historias de soledad y resistencia. El techo de paja luchaba contra las tormentas, y el interior olía a tierra húmeda y brasas apagadas. Era un refugio frágil, pero lleno del calor del vínculo entre abuela y nieta. Dona Amelia había asumido el papel de madre desde que Lina perdió a los suyos. Su madre murió al darla a luz, y su padre, incapaz de soportar el dolor, se marchó prometiendo volver algún día, aunque nunca lo hizo. Desde entonces, Amelia se convirtió en el centro del pequeño universo de Lina, su protectora, incansable, y su guía espiritual. Con manos endurecidas por años de trabajo, tejiendo ponchos para vender o arrancando frutos escasos de la tierra, Amelia siempre encontraba fuerzas para sonreírle a Lina. Sus ojos oscuros brillaban con una ternura infinita cada vez que la observaba jugar con piedras o cantar canciones inventadas al viento. El invierno llegó como un enemigo implacable, envolviendo el altiplano en un manto de frío que parecía eterno. La casa de Lina y Amelia no podía contener el viento cortante que se filtraba por las grietas de las paredes. Las noches eran especialmente crueles. Lina se acurrucaba junto al fogón de barro, donde las brasas moribundas luchaban por mantener un calor mínimo. Amelia hacía todo lo posible para protegerla. La envolvía en mantas remendadas y le contaba historias antiguas sobre los espíritus del altiplano que ayudaban a los viajeros perdidos. Pero el frío no era el único enemigo. Los alimentos escaseaban. Cada día, Amelia sacrificaba su propia porción para asegurarse de que Lina tuviera algo que comer, mintiéndole con dulzura: «Ya comí, mi pequeña, estoy llena». Una noche particularmente helada, mientras el viento silbaba como una canción triste, Lina miró a su abuela con ojos llenos de preocupación y preguntó: «Abuelita, ¿Dios nos escucha?». Amelia, con una sonrisa cansada pero llena de amor, acarició los cabellos enredados de la niña y respondió: «Sí, mi pequeña, Él siempre nos escucha, aunque a veces tarda en responder». Las palabras resonaron en el corazón de Lina como una promesa distante pero esperanzadora. Sin embargo, la realidad era dura. Amelia estaba cada vez más débil, y Lina comenzaba a notar cómo su abuela luchaba por mantenerse en pie mientras la adversidad parecía no dar tregua. La mañana siguiente, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes grises del altiplano, Amelia tomó una decisión desesperada. Con su cuerpo debilitado por el hambre y el frío, se envolvió en su viejo chal de lana y salió en 1900 en busca de comida en el pueblo más cercano. Lina la observó partir desde la puerta de la casa, con un nudo en la garganta y una sensación inexplicable de que algo no estaba bien. El camino hacia el pueblo era largo y traicionero. Los vientos helados golpeaban sin piedad, y la tierra árida parecía extenderse sin fin. Amelia visitó cada rincón del mercado, pero los comerciantes, acostumbrados a la pobreza del altiplano, se mostraban indiferentes ante sus súplicas. Finalmente, un joven bondadoso le ofreció una pequeña bolsa de papas, suficiente para unos días. Con las papas en mano y el corazón agradecido, Amelia emprendió el regreso a casa. Sin embargo, su cuerpo ya no podía soportar más. La combinación de hambre, frío y agotamiento la venció en medio del camino. Cayó al suelo árido, incapaz de levantarse nuevamente. Mientras tanto, Lina esperaba ansiosa en casa, mirando por la ventana cada pocos minutos con la esperanza de ver a su abuela aparecer en el horizonte. Pero cuando las horas pasaron y la noche comenzó a caer, el miedo se apoderó de ella. Decidió salir a buscarla, descalza y con apenas una manta sobre los hombros. El viento helado mordía su piel mientras caminaba por el sendero que conocía tan bien. Lina no tardó en encontrar a su abuela. Allí estaba, tendida sobre la tierra fría, con la pequeña bolsa de papas aún apretada entre sus manos. La niña corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas nublaban su visión. «Abuelita, abuelita».
¡Despierta!, gritó, sacudiendo el cuerpo inmóvil de Amelia. Pero no hubo respuesta. El rostro de la anciana estaba sereno, como si finalmente hubiera encontrado descanso después de una vida llena de sacrificios. Lina se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza, dejando que el llanto brotara desde lo más profundo de su ser. En medio de su dolor, levantó los ojos al cielo estrellado y murmuró una oración desesperada. Diosito, por favor, no me quites a mi abuelita, no me dejes sola. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Un brillo suave iluminó el entorno y Lina sintió una calidez inexplicable que contrastaba con el frío del altiplano. Frente a ella apareció una figura radiante, un ángel con alas translúcidas que parecían hechas de luz misma. La presencia era reconfortante y majestuosa al mismo tiempo. El ángel habló con una voz que resonaba como un eco en el alma. Tu abuelita está ahora en paz, en los brazos de Dios. Su amor por ti nunca desaparecerá. Lina, aunque aún llena de tristeza, sintió una extraña calma apoderarse de su pequeño corazón. Cerró los ojos por un momento, aferrándose a las palabras del ángel como si fueran un manto protector contra la soledad que amenazaba con consumirla. Con el corazón todavía encogido por la pérdida, Lina se quedó junto al cuerpo de su abuela hasta que el frío de la noche comenzó a hacerse insoportable. Con esfuerzo, y guiada por una fuerza que ella misma no comprendía, decidió regresar a casa. Antes de partir, recogió la bolsa de papas que Amelia había llevado con tanto sacrificio y prometió en voz baja: «Voy a ser fuerte, abuelita, como tú siempre lo fuiste». El camino de regreso fue solitario y aterrador. El viento parecía susurrar lamentos, y las sombras de las montañas se alargaban como gigantes dormidos. Cuando finalmente llegó a la casita de adobe, algo inesperado la recibió. Sobre la mesa, que antes estaba vacía, había alimentos que no estaban allí cuando salió. Pan caliente, leche fresca y frutas maduras descansaban como si hubieran sido colocados por manos invisibles. Lina se acercó lentamente, incrédula pero agradecida. Aunque no entendía cómo habían llegado esos alimentos hasta allí, en su corazón sabía que era un regalo divino. Esa noche, mientras comía un trozo de pan con lágrimas rodando por sus mejillas, sintió la presencia de su abuela como un abrazo invisible. Sin embargo, la vida en el altiplano continuó siendo dura. Cada día era una lucha contra el hambre y el frío. Pero Lina comenzó a notar pequeños milagros que le daban fuerzas para seguir adelante. Raíces que brotaban inesperadamente en la tierra seca, aves que dejaban caer granos cerca de la puerta y extraños amables que aparecían en los momentos más críticos, con una palabra de aliento o una pequeña ayuda. Aunque estaba sola, Lina sentía que no había sido olvidada, ni por su abuela, ni por Dios. Los años pasaron lentamente en el altiplano, y Lina creció enfrentando las mismas adversidades que habían marcado la vida de su abuela. Aprendió a tejer ponchos con los restos de lana que encontraba y a buscar raíces comestibles en la tierra árida. Cada amanecer, al mirar las montañas que rodeaban su hogar, recordaba las palabras de Amelia. El altiplano es duro, pero también es sabio. Siempre nos da lo que necesitamos, aunque sea poco. Esa enseñanza se convirtió en su mantra diario, una forma de encontrar esperanza en medio de la soledad. Pero el cuerpo de Lina, frágil desde la infancia, comenzó a resentir los años de hambre y frío. Sus manos pequeñas y trabajadoras se volvieron más delgadas y su energía se desvanecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de un rojo intenso, Lina sintió que sus fuerzas la abandonaban por completo. Se recostó sobre una manta remendada junto al fogón apagado y cerró los ojos, dejando que el silencio del altiplano la envolviera. Fue entonces cuando una visión celestial llenó su mente. Vio a su abuela Amelia, radiante y sonriente, extendiendo sus brazos hacia ella. «Ven conmigo, mi pequeña», dijo Amelia con una voz suave que parecía acariciar el alma de Lina. La niña sintió una paz indescriptible y supo que había llegado el momento de reunirse con su abuelita. En ese instante, Lina dejó atrás el frío y la dureza del mundo terrenal para ser llevada por los ángeles a un lugar donde no existían ni el hambre ni el dolor. Cuando los vecinos del pueblo encontraron la pequeña casa de adobe días después, se sorprendieron al ver que parecía más luminosa de lo habitual, como si un rayo de sol eterno la envolviera. Dentro,
Hallaron el cuerpo de Lina recostado sobre su manta, con una expresión de paz en su rostro que contrastaba con las adversidades que había enfrentado en vida. Junto a ella, sobre la mesa, aún quedaban restos de los alimentos milagrosos que habían aparecido tiempo atrás. Los vecinos, conmovidos por la historia de Lina y Amelia, decidieron preservar la casita como un lugar de recuerdo y reflexión. Para ellos, aquel humilde hogar no era solo un símbolo de lucha y sacrificio, sino también un testimonio del amor inquebrantable entre una abuela y su nieta. Con el tiempo, comenzaron a circular historias sobre Lina y Amelia en los pueblos cercanos. Algunos decían que en las noches más frías se podía escuchar el eco de sus risas mezclado con el viento del altiplano. Otros aseguraban haber visto a una niña y una anciana caminando juntas por los senderos desolados, como guardianas, invisibles de aquellos que enfrentaban las mismas dificultades que ellas vivieron. Aunque nadie podía confirmar estas historias, todos coincidían en algo. El espíritu de Lina y Amelia seguía vivo en cada rincón del altiplano, recordando a quienes lo habitaban que incluso en las circunstancias más duras, el amor y la fe podían obrar milagros. Años después, la casita de Lina y Amelia se convirtió en un lugar de peregrinación para los habitantes del altiplano. Los viajeros que pasaban por el sendero se detenían frente a las paredes de adobe para dejar ofrendas. Pequeñas bolsas de granos, mantas tejidas a mano y velas encendidas que iluminaban la oscuridad de las noches. Las madres solían llevar a sus hijos para contarles la historia de Lina y su abuela, una lección sobre el poder del amor y la fe en medio de la adversidad. Algunos afirmaban que al rezar frente a la casa, sentían una calidez inexplicable que les devolvía fuerzas para continuar sus propios caminos difíciles. Una tarde, mientras el viento soplaba con suavidad, un grupo de niños encontró algo extraordinario cerca de la entrada de la casa, una pequeña flor blanca brotando en medio de la tierra seca. Era un milagro en sí mismo, pues nada había florecido allí en años. Los ancianos del pueblo interpretaron esto como una señal divina, un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos, la vida podía renacer. Desde entonces, aquella flor se convirtió en un símbolo del legado de Lina y Amelia, una prueba de que el amor puro y el sacrificio no solo trascienden el tiempo, sino que también tienen el poder de transformar lo imposible en esperanza. Con el paso de los años, la historia de Lina y Amelia trascendió más allá del altiplano. Viajeros que alguna vez habían escuchado sobre ellas comenzaron a compartir su relato en otros pueblos y ciudades. Poetas escribieron versos sobre el sacrificio de la abuela y la fe inquebrantable de la niña. Músicos compusieron canciones que resonaban con la melancolía del viento andino. Incluso los más escépticos se detenían a reflexionar sobre cómo un vínculo tan fuerte podía desafiar las leyes de la naturaleza y dejar huellas imborrables en quienes lo conocían. La casita de adobe, con sus paredes agrietadas y su techo de paja, se convirtió en un símbolo universal de resistencia y amor eterno. Aunque nadie volvió a ver físicamente a Lina ni a Amelia, su presencia seguía siendo palpable para quienes visitaban el lugar. Era común que los peregrinos afirmaran sentir una brisa cálida en los días más fríos o escuchar susurros suaves que parecían venir del interior de la casa. Algunos decían que, al cerrar los ojos frente a la puerta, podían ver imágenes fugaces de una niña y una anciana sentadas juntas, compartiendo historias y risas bajo el cielo estrellado del altiplano. Estas experiencias reforzaban la creencia de que Lina y Amelia nunca se habían ido realmente. Su amor permanecía como una fuerza invisible que continuaba inspirando a todos aquellos que buscaban esperanza en medio de sus propias luchas. Una mañana, cuando el cielo estaba despejado y el altiplano parecía respirar con tranquilidad, una joven madre llegó a la casita de Lina y Amelia con su hijo pequeño en brazos. Había escuchado la historia de ambas y, desesperada por encontrar fuerzas para seguir adelante, decidió rezar frente a la puerta de adobe. Mientras sus palabras se mezclaban con el viento, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Su hijo, que llevaba días enfermo y sin fuerzas para moverse, comenzó a reír suavemente, como si algo invisible lo hubiera tocado. La madre, con lágrimas en los ojos, interpretó esto como un milagro y prometió regresar cada año para agradecer por la vida de su pequeño. Este evento marcó el inicio de una tradición,
Cada primavera, las familias del altiplano se reunían frente a la casita para honrar el legado de Lina y Amelia. Con el tiempo, la flor blanca que había brotado cerca de la entrada se multiplicó. Pequeños brotes comenzaron a aparecer alrededor de la casa, creando un contraste hermoso con la tierra árida que la rodeaba. Los ancianos del pueblo decían que estas flores eran un regalo celestial, una manifestación física del amor eterno entre Lina y Amelia. Cada pétalo parecía contar una historia: el sacrificio silencioso de Amelia, la fe inquebrantable de Lina y los milagros que habían transformado su dolor en esperanza para otros. Las flores se convirtieron en un símbolo sagrado. Quienes las recogían afirmaban que llevaban consigo una energía especial que les ayudaba a enfrentar sus propios desafíos. Los niños del pueblo comenzaron a inventar juegos alrededor de la casita, como si el lugar tuviera un magnetismo especial que les atraía. Corrían entre las flores blancas y se sentaban cerca de las paredes de adobe para escuchar las historias que los ancianos les contaban sobre Lina y Amelia. Una de las leyendas más populares decía que, en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza, se podía ver una luz suave saliendo del interior de la casa, como si Lina y su abuela estuvieran allí cuidando a quienes se acercaban. Aunque nadie podía probarlo, estas historias llenaban de esperanza a los habitantes del altiplano, recordándoles que incluso en los momentos más difíciles siempre había una luz esperando al final del camino. Con el paso de los años, la casita se convirtió en un lugar de encuentro para los viajeros que cruzaban el altiplano. Algunos llegaban buscando consuelo, otros simplemente querían ser parte de la historia que había tocado tantos corazones. Las paredes agrietadas fueron reforzadas por manos bondadosas, y el techo de paja fue reemplazado por uno más resistente, como un gesto de gratitud hacia Lina y Amelia. Aunque el tiempo seguía su curso y las generaciones cambiaban, el legado de ambas permanecía intacto. Su historia se transmitía como un secreto sagrado, una prueba de que el amor verdadero no solo sobrevivía a la adversidad, sino que tenía el poder de transformar vidas. Un día, un anciano que había vivido toda su vida en el altiplano decidió escribir la historia de Lina y Amelia en un cuaderno que llevaba consigo. Con manos temblorosas pero llenas de determinación, escribió cada detalle que recordaba: la fortaleza de Amelia mientras cuidaba a su nieta, los sacrificios que hizo para protegerla y los milagros que ocurrieron después de su partida. Esta historia no debe olvidarse, murmuró para sí mismo mientras el viento agitaba las páginas. Cuando terminó, dejó el cuaderno dentro de la casita, sobre la mesa donde una vez habían aparecido los alimentos milagrosos. Los visitantes que llegaban al lugar comenzaron a leerlo, y conmovidos por las palabras del anciano, decidieron compartirlo con otros pueblos y comunidades. El cuaderno se convirtió en un símbolo más del legado de Lina y Amelia, viajando de mano en mano y cruzando fronteras. Cada persona que lo leía encontraba algo diferente en su historia. Algunos veían una lección sobre la importancia de la fe, otros, un recordatorio del poder del amor incondicional. Pero todos coincidían en una cosa: Lina y Amelia representaban lo mejor del espíritu humano, esa capacidad de resistir incluso en las circunstancias más adversas y de encontrar belleza en medio del sufrimiento. Con el tiempo, las palabras del anciano llegaron a oídos de personas que vivían muy lejos del altiplano, llevando consigo el mensaje universal de esperanza y resiliencia. Con el tiempo, la historia de Lina y Amelia comenzó a inspirar actos de bondad en las comunidades cercanas al altiplano. Personas que nunca se habían detenido a ayudar a los demás empezaron a hacerlo, motivadas por el sacrificio y el amor incondicional que ambas habían demostrado. En los mercados, los comerciantes comenzaron a dejar pequeñas bolsas de alimentos en las puertas de las casas más humildes, recordando cómo Amelia había luchado por conseguir comida para Lina. Los tejedores del pueblo tejían mantas adicionales para regalarlas a quienes más las necesitaban, como un homenaje silencioso al esfuerzo de Amelia por mantener a su nieta abrigada en los inviernos crueles. Poco a poco, el espíritu de solidaridad se extendió como un eco del amor que unía a Lina y su abuela. Un día, un grupo de jóvenes decidió organizar una caminata anual hacia la casita de adobe para honrar la memoria de Lina y Amelia. Llamaron a este evento el Sendero de la Esperanza, y cada año más personas se unían para recorrer el mismo camino que Amelia había transitado en sus últimos días.
Durante la caminata compartían historias sobre cómo la fe y el amor podían transformar vidas, y al llegar a la casita, dejaban flores blancas como símbolo de gratitud. Para muchos, esta peregrinación no era solo un acto simbólico, era una forma de reconectar con lo esencial, de recordar que incluso en medio del dolor y la pérdida, siempre había espacio para la esperanza y la compasión. En una de esas caminatas anuales, una niña llamada Camila, que tenía la misma edad que Lina cuando perdió a su abuela, llegó junto a su madre hasta la casita de adobe. Camila no conocía la historia en detalle, pero algo en el lugar le resultaba familiar, como si las paredes y el viento le susurraran secretos que solo ella podía entender. Mientras los demás dejaban flores y rezaban en silencio, Camila se acercó a la mesa donde aún descansaba el viejo cuaderno del anciano. Al abrirlo, una página escrita con una caligrafía temblorosa capturó su atención. El amor verdadero nunca desaparece, se transforma en luz para guiar a quienes lo necesitan. Esas palabras resonaron profundamente en su corazón, y por primera vez entendió el valor del sacrificio y la fe. Esa noche, mientras regresaba a casa con su madre, Camila no podía dejar de pensar en Lina y Amelia. Al llegar, tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir su propia versión de la historia, agregando detalles que imaginaba sobre cómo habrían sido los días felices entre la niña y su abuela antes de las adversidades. Con cada palabra que escribía, sentía que estaba conectando con algo más grande que ella misma. Su madre, al verla tan concentrada, le preguntó qué estaba haciendo. «Estoy escribiendo sobre Lina y Amelia», respondió Camila con una sonrisa tímida. «Quiero que todos sepan lo importante que es cuidar a quienes amamos». Ese momento marcó el inicio de una nueva generación inspirada por el legado de amor y esperanza que Lina y Amelia habían dejado atrás. Con el paso del tiempo, la historia de Lina y Amelia comenzó a ser contada en escuelas y reuniones comunitarias como un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. Los maestros utilizaban sus vidas como una lección sobre cómo enfrentar las adversidades con valentía y fe. Los niños, fascinados por los relatos, dibujaban a Lina y su abuela rodeadas de flores blancas, con el altiplano como telón de fondo. En cada trazo, se reflejaba la esperanza que ambas habían sembrado en los corazones de quienes escuchaban su historia. Las familias que visitaban la casita regresaban a sus hogares con un renovado sentido de gratitud, valorando los pequeños milagros cotidianos que a menudo pasaban desapercibidos. Un día, un escritor que había oído hablar del legado de Lina y Amelia decidió viajar al altiplano para conocer de cerca la casita y las personas que mantenían viva su memoria. Al llegar, quedó impresionado por la simplicidad del lugar y por la energía especial que parecía envolverlo. Pasó días entrevistando a los vecinos y recopilando historias sobre los milagros atribuidos a Lina y Amelia. Inspirado por todo lo que escuchó, escribió un libro titulado Las flores del altiplano, en el que narraba no solo la vida de Lina y su abuela, sino también cómo su amor había transformado a toda una comunidad. El libro se convirtió en un éxito inesperado, llevando la historia de Lina y Amelia a rincones del mundo donde nunca antes se había escuchado hablar del altiplano. Con los años, la casita de Lina y Amelia se convirtió en un símbolo no solo para el pueblo, sino para todos aquellos que buscaban esperanza en medio de sus propias luchas. Las flores blancas que seguían brotando alrededor del lugar fueron consideradas por muchos como un milagro continuo, una prueba de que el amor verdadero podía trascender incluso las barreras del tiempo y el espacio. Las historias sobre Lina y su abuela comenzaron a ser contadas en diferentes idiomas, llevando su mensaje de fe y resiliencia a lugares que ni siquiera conocían la dureza del altiplano. Pero para los vecinos del pueblo, la casita seguía siendo un refugio íntimo, un lugar donde podían encontrar consuelo en los días más difíciles. En una noche particularmente fría, cuando el viento parecía cantar canciones antiguas, una anciana del pueblo decidió visitar la casita para dejar una vela encendida. Mientras se acercaba al lugar, sintió que el aire se volvía más cálido y que una presencia familiar la envolvía. Al entrar, vio algo que nunca olvidaría. Una luz suave iluminaba el interior de la casa, y por un breve instante creyó ver las figuras de Lina y Amelia sentadas juntas, como si estuvieran cuidando el lugar. Aunque sabía que podría haber sido su imaginación, el sentimiento de paz que experimentó fue tan profundo
que decidió compartirlo con los demás. Desde entonces, las noches en la casita se llenaron de velas encendidas y oraciones silenciosas, como un homenaje eterno al amor que había transformado vidas. Un día, un grupo de niños del pueblo decidió plantar más flores alrededor de la casita, como un gesto de agradecimiento por todo lo que Lina y Amelia habían significado para su comunidad. Con manos pequeñas pero llenas de entusiasmo, cavaron la tierra seca y colocaron semillas que habían recolectado de los alrededores. Mientras trabajaban, cantaban canciones que sus abuelos les habían enseñado, canciones que hablaban del amor y la esperanza en tiempos difíciles. Para ellos, la casita no era solo un lugar, era un recordatorio de que incluso los actos más pequeños podían tener un impacto duradero. Cuando las primeras flores comenzaron a brotar semanas después, los niños corrieron emocionados a contarles a sus familias, quienes interpretaron esto como otro milagro en el legado de Lina y Amelia. Con el tiempo, la comunidad decidió organizar una celebración anual en honor a Lina y Amelia. Durante esta festividad, las familias se reunían frente a la casita para compartir historias, cantar canciones y dejar ofrendas de flores blancas. La celebración no solo era un homenaje al amor entre la abuela y su nieta, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la fe y la solidaridad. Los visitantes que llegaban desde lejos eran recibidos con comida tradicional y abrazos cálidos, como si todos formaran parte de una gran familia unida por el legado de Lina y Amelia. En cada sonrisa, en cada gesto amable, se podía sentir la presencia invisible de ambas, recordando a todos que el amor verdadero nunca desaparece, simplemente encuentra nuevas formas de florecer. En una de esas celebraciones anuales, una mujer mayor que había viajado desde muy lejos se acercó a la casita con lágrimas en los ojos. Llevaba consigo un pequeño poncho tejido a mano, el cual colocó cuidadosamente sobre la mesa como una ofrenda. Cuando los vecinos le preguntaron por qué había hecho ese largo viaje, ella respondió con voz entrecortada: «Hace años, cuando era joven y enfrentaba muchas dificultades, escuché la historia de Lina y Amelia. Esa historia me dio fuerzas para seguir adelante, para creer que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Este poncho es mi forma de agradecerles por haber cambiado mi vida». Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes, quienes se dieron cuenta de que el legado de Lina y Amelia había trascendido fronteras y generaciones. Esa noche, mientras las velas iluminaban suavemente la casita y el viento soplaba con calma, un niño pequeño se acercó a su madre y le preguntó: «¿Crees que Lina y su abuelita están felices ahora?». La madre lo miró con ternura y respondió: «Sí, mi amor. Ellas están juntas en un lugar hermoso, cuidándonos desde lejos». El niño sonrió y dejó una flor blanca junto a las demás ofrendas, como si entendiera que su gesto era parte de algo mucho más grande. En ese momento, todos los presentes sintieron una conexión especial con el lugar y entre ellos mismos. Era como si Lina y Amelia estuvieran allí, recordándoles que el amor verdadero no solo une corazones, sino que también tiene el poder de transformar vidas para siempre. Conforme la historia de Lina y Amelia seguía extendiéndose, un grupo de artistas decidió crear un mural en el pueblo que representara su legado. Eligieron una pared grande y desgastada cerca del mercado principal, donde todos pudieran verlo. El mural mostraba a Lina y Amelia juntas, rodeadas de flores blancas y con el altiplano como fondo. Los colores vibrantes contrastaban con la tierra árida, como si quisieran transmitir la luz que ambas habían dejado en el mundo. Durante semanas, los artistas trabajaron bajo el sol y el viento, mientras los vecinos se acercaban para observar y compartir sus propias historias sobre cómo Lina y Amelia habían inspirado sus vidas. Cuando finalmente terminaron, el mural se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que pasaban por allí. Una tarde, mientras un grupo de niños jugaba cerca del mural, uno de ellos señaló algo extraño. Una pequeña flor blanca había comenzado a crecer justo debajo de la pintura. Los adultos que estaban cerca se acercaron para verla y quedaron asombrados por lo que parecía ser otro milagro relacionado con Lina y Amelia. La flor fue cuidada con esmero y se convirtió en un punto de reunión para quienes buscaban consuelo o inspiración. Aunque nadie podía explicar cómo había brotado allí, todos coincidían en que era una señal de que el amor y la fe seguían presentes en el altiplano. Así, la historia de Lina y Amelia continuó creciendo como las flores blancas que adornaban su casita,
y ahora también el mural del pueblo. Con los años, el mural y la casita se convirtieron en destinos para quienes buscaban algo más que respuestas, buscaban un propósito, una razón para seguir adelante. Entre ellos estaba un joven llamado Mateo, quien había perdido a su familia en un accidente y sentía que su vida había perdido sentido. Al llegar al pueblo y escuchar la historia de 1900, Lina y Amelia, algo dentro de él comenzó a cambiar. Pasó horas frente al mural, observando cada detalle, como si las imágenes pudieran hablarle directamente. Inspirado por el sacrificio de Amelia y la fortaleza de Lina, decidió quedarse en el pueblo para ayudar a los demás. Comenzó enseñando a los niños a leer y escribir, y pronto se convirtió en una figura querida por la comunidad. Para Mateo, Lina y Amelia no solo le habían dado esperanza, le habían mostrado que incluso en el dolor más profundo podía encontrarse un nuevo propósito. Una noche, mientras Mateo caminaba hacia la casita con una vela en la mano, sintió una brisa cálida que le acarició el rostro. Al llegar, colocó la vela junto a las demás ofrendas y se sentó en silencio frente a la puerta. Cerró los ojos y dejó que el sonido del viento llenara sus pensamientos. En ese momento, sintió como si una voz suave le susurrara: «Sigue adelante. Tu luz también puede guiar a otros». Aunque no sabía si era su imaginación o algo más. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Desde entonces, Mateo dedicó su vida a mantener viva la memoria de Lina y Amelia, asegurándose de que su legado continuara inspirando a todos los que llegaban al altiplano en busca de esperanza. El tiempo siguió su curso, pero la historia de Lina y Amelia nunca dejó de resonar en los corazones de quienes la conocían. Cada generación encontraba nuevas formas de honrar su legado. Los niños que alguna vez jugaron cerca de la casita crecieron y enseñaron a sus propios hijos sobre el amor y la fe que Lina y Amelia representaban. Las flores blancas, que antes solo rodeaban la casita, comenzaron a aparecer en otros lugares del pueblo, como si la tierra misma quisiera recordarles a todos que el amor siempre encuentra una forma de florecer. Incluso en los inviernos más fríos, cuando todo parecía estar cubierto por el hielo, esas flores resistían, desafiando las leyes de la naturaleza y llenando a todos de esperanza. En una ocasión, un anciano del pueblo, quien había conocido a Amelia cuando era joven, decidió escribir una carta dirigida a Lina y su abuela. Aunque sabía que ellas ya no estaban físicamente presentes, sentía que sus espíritus seguían cuidando del pueblo. En la carta, agradeció por las lecciones que habían dejado. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero no tiene límites, que puede superar cualquier adversidad y transformar vidas. Su historia nos ha enseñado a ser mejores, a mirar más allá de nuestras propias dificultades y ayudar a los demás. La carta fue colocada dentro de la casita, junto al cuaderno del anciano original, como un testimonio más del impacto duradero que Lina y Amelia habían tenido en el mundo. En una noche estrellada, cuando el altiplano estaba en calma y el viento apenas susurraba, un grupo de jóvenes decidió reunirse frente a la casita para compartir historias sobre Lina y Amelia. Encendieron velas y se sentaron en círculo, dejando que la luz suave iluminara sus rostros. Cada uno habló sobre cómo la historia de ambas había influido en sus vidas, desde pequeños actos de bondad hasta decisiones importantes que habían tomado inspirados por su legado. Una joven llamada Clara, con lágrimas en los ojos, confesó que había encontrado la fuerza para cuidar de su hermano menor después de perder a sus padres gracias a las enseñanzas que había aprendido de Lina y Amelia. «Ellas me enseñaron que el amor verdadero nunca desaparece», dijo, mientras los demás asentían en 1906. Silencio. Cuando las velas comenzaron a apagarse lentamente, uno de los jóvenes sugirió que todos escribieran una palabra en un papel que representara lo que Lina y Amelia significaban para ellos. «Esperanza», escribió uno. «Fe», anotó otro. «Amor eterno», agregó Clara. Los papeles fueron colocados dentro de la casita junto a las demás ofrendas, como un gesto simbólico para mantener viva la memoria de ambas. Al salir, todos miraron hacia el cielo estrellado y sintieron una paz indescriptible, como si Lina y Amelia estuvieran allí con ellos, cuidándolos desde algún lugar más allá del altiplano. Esa noche se convirtió en un recuerdo imborrable para todos los presentes. Una prueba más de que el amor verdadero tiene el poder de trascender el tiempo y las distancias. Con el paso de los años, la historia de Lina y Amelia se convirtió en una especie de brújula moral para quienes enfrentaban momentos difíciles.
Los visitantes que llegaban al altiplano decían que, al estar cerca de la casita, podían sentir una energía especial, como si el lugar estuviera impregnado de la fortaleza y el amor que ambas habían compartido. Una mujer mayor, que había perdido a su esposo recientemente, viajó desde muy lejos para dejar una flor blanca frente a la puerta. Al regresar a su hogar, escribió en su diario: «No sé si fue el viento o algo más, pero sentí que Lina y Amelia me recordaron que no estoy sola. Su historia me dio fuerzas para seguir adelante». Testimonios como este se multiplicaron con el tiempo, reforzando la idea de que el legado de ambas seguía vivo en los corazones de quienes conocían su historia. Un día, un maestro del pueblo decidió organizar un concurso de escritura para los niños, con un tema simple pero profundo. ¿Qué significa para ti el amor verdadero? Los niños escribieron cuentos, poemas y cartas inspirados por Lina y Amelia. Uno de los textos más conmovedores fue el de una niña llamada Esperanza, quien escribió: «El amor verdadero es como las flores blancas que crecen alrededor de la casita. Aunque todo parezca difícil, siempre encuentran una forma de florecer». Sus palabras emocionaron tanto a los jueces que decidieron publicarlas en un pequeño libro junto con otros textos del concurso. Ese libro fue distribuido entre las comunidades cercanas, llevando consigo el mensaje eterno de Lina y Amelia: que el amor y la fe pueden transformar incluso los terrenos más áridos en jardines llenos de vida. En una mañana tranquila, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el altiplano, un grupo de ancianos del pueblo decidió reunirse frente a la casita para reflexionar sobre todo lo que Lina y Amelia habían significado para ellos a lo largo de los años. Uno de ellos, con voz pausada, dijo: «Ellas nos enseñaron que incluso en la pobreza más extrema, el amor puede ser un refugio. Nos mostraron que el sacrificio no es un acto de dolor, sino una expresión del amor más puro». Las palabras resonaron entre los presentes, quienes asintieron con lágrimas en los ojos. Para ellos, Lina y Amelia no eran solo parte de la historia del pueblo, eran un símbolo eterno de esperanza y fortaleza que seguía guiándolos generación tras generación. Antes de partir, los ancianos dejaron pequeñas piedras pintadas con mensajes alrededor de la casita. Cada piedra llevaba una palabra o frase inspirada por Lina y Amelia: resiliencia, amor eterno, fe inquebrantable. Estas piedras se convirtieron en parte del paisaje del lugar, como si fueran pequeñas semillas de 1900, esperanza que cualquier visitante podía recoger y llevar consigo. Con el tiempo, las piedras comenzaron a aparecer en otros pueblos cercanos, llevadas por viajeros que querían compartir la historia de Lina y Amelia con más personas. Así, su legado siguió creciendo, tocando vidas en lugares que ni siquiera conocían el altiplano, pero que encontraban en su historia una fuente de consuelo y fortaleza. En una noche especialmente clara, cuando la luna iluminaba el altiplano con su luz plateada, un grupo de viajeros llegó a la casita después de escuchar sobre su historia en un pueblo lejano. Al entrar, sintieron una paz que nunca antes habían experimentado. Uno de ellos, un hombre que había perdido toda esperanza tras años de lucha contra la adversidad, se arrodilló frente a la mesa y dejó una flor blanca junto al cuaderno y las piedras pintadas. «Gracias por recordarme que el amor siempre encuentra una forma de quedarse», murmuró con voz quebrada. Esa noche, mientras los viajeros compartían historias y encendían velas, el viento sopló suavemente, como si Lina y Amelia estuvieran allí con ellos. En ese momento, todos entendieron que su legado no solo era eterno, sino también una fuente inagotable de fortaleza para quienes lo necesitaban.